Sigamos con la estructura del sintagma nominal. Si recuerdas el vídeo anterior, en un sintagma nominal en euskera aparecen 4 elementos: modificadores, sustantivo, adjetivo y determinante. Como te podrás imaginar, en este vídeo hablaré de lo que no hemos revisado todavía: los modificadores. Los modificadores son un poco más interesantes que los adjetivos, son más flexibles. Por poner un ejemplo en castellano, la casa de Pedro, el uso del coche o la dirección al pueblo. En todos estos casos, el modificador viene marcado con una preposición. Pero hay un problema: en euskera no hay preposiciones, hay posposiciones, es decir, que se colocan después del modificador. Para modificar sintagmas nominales se utiliza el caso genitivo, que en castellano se marca con la preposición de. La casa de Pedro. Podemos pensarlo como en inglés, donde a veces se marca con una posposición, Peter's house. Así que solo hay que usar el caso genitivo para indicar este tipo de frases. Ahora es cuando viene la parte interesante. En euskera hay 2 genitivos. En este vídeo hablaré de uno de ellos, el caso noren. Se llama genitivo posesivo ya que marca una relación de posesión, como en la casa de Pedro. Pedro posee la casa. Para hacer el caso singular, añadimos una a al final de la palabra y después el den del caso noren. Mutil, mutilla, mutillaren. Para el caso plural, añadimos solo en. Mutillen. ¿Recuerdas esta regla? Pues vamos a añadir una más. Por ejemplo, neska, neskaren, nesken. Por último, un sustantivo en euskera puede ser singular, plural o indefinido. Cuando un sustantivo no lleva artículo a o ac, se usa el indefinido. En el caso noren lo marcamos con la terminación den, añadiendo una r cuando el sustantivo termina en vocal. Neska, bi neskaren. Mutil, bi mutillen. Ume, bi umeren. Ojo a esta diferencia: bi umeren etxea, bi umeen etxea. En el primer caso tenemos bi umeren, en indefinido. Esto quiere decir que si en el caso noren el sintagma nominal es bi ume, 2 niños, la casa de 2 niños. En el segundo caso tenemos bi umeen, en plural. Si en el caso noren el sintagma es bi umeak, los 2 niños, la casa de los 2 niños. Por último, como siempre, podemos omitir el sustantivo. Por ejemplo, la casa de los niños, la de los niños. Aquí tenemos el artículo de casa, la, y el sintagma de los niños. En euskera se forma exactamente igual. Recuerda que el artículo va unido a la última palabra. Mutillen etxea, mutillena. Para ver más ejemplos, mutillarena, mutillena, mutillarenank, mutillenak. Y este es el caso noren. La ventaja que tiene el euskera frente a otros idiomas con casos, como el latín, ruso o griego, es que se marcan con sufijos y no cambiando la forma de la palabra. Así que aunque se diga que el euskera tiene un montón de casos, son bastante sencillos de hacer. Así que no te desanimes y recuerda que para cualquier duda puedes dejar un comentario. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y suscríbete. También tienes mi cuenta de Twitter y de Instagram para no perderte ni un solo vídeo. Y si aún sigues escuchándome y te gustaría colaborar conmigo, puedes añadir subtítulos en tu idioma para que más gente pueda acceder a este contenido. Muchas gracias por tu visita y hasta la próxima.